Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Alberto. Fenomenal. Gracias por recibirnos. Me imagino que en tu casa, teletrabajando, En casa, ahora mismo en casa, sí. como estamos casi todos ya últimamente, ¿no? Oye, yo he de, Bueno, he de reconocer que el teletrabajo de ahora y el de hace un mes no es lo mismo. Hace un mes estábamos en el encierro en casa y ahora yo me he venido al campo y la verdad es que el teletrabajo es otra historia, ¿eh? Van a tener razón estos de lo de que el teletrabajo viene para quedarse y si se puede votar, yo voto a que sí. bueno, al final, como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Yo que soy también mucho de personas y tú también, por mucho que estemos teletrabajando, yo he hecho en falta claramente ese calor humano, ¿no? Al final, un plasma o una pantalla pues te da muchas alternativas, pero falta eso que estamos yo creo todos deseando recuperar, ¿no? De todas formas, tú te has buscado un buen escenario para estar ahora, por lo que veo, ¿eh? ¿Verdad? Diferente Hombre, al mío, por supuesto que sí. pero, pero un buen restaurante contigo, la verdad es que tampoco me venía mal, ¿eh? Bueno, Así que eso sabes que cuando quieras. en cuanto podamos nos juntamos de nuevo. Pedro, pues muchísimas gracias, como te digo, por abrirnos las puertas de tu casa y por atendernos. Y sí quería hacerte unas preguntas en este ciclo de confidencias inmobiliarias que estamos haciendo con agentes del sector. Y una de las preguntas obligadas como tasadora, Pedro, es, eh, dentro de toda la incertidumbre que hay actualmente, ¿cómo un tasador puede hacer su trabajo eh, sin saber muy bien si lo que está tasando mañana va a valer, no va a valer, aunque es cierto que es el precio de hoy? Cuéntanos un poco la incertidumbre también que os transmiten vuestros tasadores en las tasadoras, en las tasaciones. Pues la verdad es que es un momento complicado. No es la primera vez que nos enfrentamos a momentos similares, ¿no? Cada uno con su qué, pero es cierto que sobre todo hemos pasado pues, un par de meses largos cuando ha sido el confinamiento donde no había mercado y evidentemente para un técnico que lo que tiene que hacer es observar el mercado y ver cómo funciona, si se cae el mercado se cierra y no hay mercado, pues tiene una dificultad tremenda, ¿no? Eso realmente no es que sea imposible valorar, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas, Alberto. La primera, fundamental, que yo siempre la digo cuando doy cursos y charlas a alumnos, la famosa frase de Machado, ¿no? Que es de necios confundir valor y precio, ¿no? A nosotros se nos pide fijar valor, ¿no? Y no realmente determinar un precio. Y el valor al final no deja de ser una opinión, y una opinión basada realmente en la información que tienes en ese momento. Sí que es cierto que cuando el mercado se cierra, como nos ha pasado, como te decía, pues tienes que Extremos, ¿no? utilizar. Sobre los que... Sí, sí, tienes dificultades, ¿no? Entonces, lo que pierdes, evidentemente, lo primero es la posibilidad de utilizar un método directo de valoración, que es la comparación, que es lo que es más habitual y es más fiable, ¿no? Y entonces hemos tenido que utilizar métodos alternativos, básicamente estimando, en este caso, lo que son ingresos o rentas en activos residenciales, ¿no? Pero fíjate, son metodologías o modelos que tenemos muy inherentes los tasadores, ¿no? Porque cuando determinamos el valor de cualquier activo esté en explotación económica, pues al final siempre estamos sacando la bolita de cristal y viendo realmente cuál va a ser esa evolución en cuanto a ingresos y gastos de un activo o cuando determinamos el valor de un suelo. Es algo, como te decía, que tenemos inherente, ¿no? Claro, evidentemente, si te quedas sin mercado, pues tienes muchas dificultades. El tasador al final se siente un poco más débil, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final estamos preparados. Creo que la sociedad de tasación, pues al igual que el propio sector, ha avanzado mucho en estos últimos años. Estamos muy preparados a la hora de utilizar metodologías y hacer análisis predictivos y, por lo tanto, bueno, pues a pesar de que es más complicado, pero nos sentimos fuertes y haciendo el trabajo con cierta responsabilidad, ¿no? Como dices, el volumen de operaciones ha bajado en los dos mundos, el volumen de operaciones de transacciones comerciales de compraventa de inmuebles y evidentemente el de tasaciones, por lo tanto, ¿no? Mm. Dentro de ese, ¿quién es la figura que más está tasando ahora? ¿Es un comprador particular? ¿Son empresas que están aprovechando para retasar sus carteras? ¿Es... Mira, nos hemos encontrado, bueno, lo primero, efectivamente, ha habido un momento de bajón brutal en compraventas, pero fíjate que lo que es el mundo de la tasación, básicamente el flujo de trabajo viene por tres líneas, ¿no? Lo que sería el mundo directamente del particular, eh, particular o empresa, de forma directa a la sociedad, por Me voy a multitud comprar de, una casa, necesito una tasación, ¿no? Directo. multitud de finalidades. Esa sería la más obvia, pero luego al final, pues por tema de herencias, en este caso es un tema que no nos gusta comentar mucho por el duelo que hay detrás, pero sí que es un proceso que probablemente en el futuro pues tendrá más incremento. Pero cualquier tipo de operación, reclamaciones impositivas, hay un montón de operaciones societarias, donde realmente el particular, insisto, sea un particular como tú o yo o a través de una empresa, pues se dirige directamente a la sociedad.
Luego está el mundo de ese cliente que viene a través de la entidad financiera, pues para probablemente ante la compra de un activo, vivienda o no, necesita financiación y precisa un préstamo hipotecario y viene por ahí. Y luego están las propias peticiones de las entidades financieras en el tema de arreglar sus propias carteras para el tema de dotaciones Basilea circulares de Banco España, ¿no? Entonces, de esos tres mundos, te diría que, en primer lugar, el del cliente a través de la entidad financiera, bueno, pues evidentemente tuvo un bajón importante, a pesar de que había operaciones que venían un poco... Pero si los bancos están cerrados y estuvieron los notarios nada más que Claro, atendiendo urgencias, ahí, es ahí lógico. se paró, ¿no? Pero luego los otros dos mundos, pues cada uno con sus historias, pues el particular siguió pidiendo o demandando de esas otras finalidades valoraciones y sí que cayeron evidentemente las que eran de compraventa, ¿no? Y se notó. Y luego lo que es la parte de dotaciones de las entidades, sí que hemos notado un incremento, probablemente aprovechando ese conocimiento que sabían de menor flujo de trabajo en las sociedades para este otro tipo de finalidades y han aprovechado probablemente para pedirnos bueno, pues sus valoraciones y aprovechando también un momento de máximo valor, ¿no? O un momento que se preveía que vaya a ser de máximo valor. Por lo tanto, al final, bueno, pues toda esa mezcla sí que ha producido que nosotros hemos tenido impacto en la actividad, como no podía ser de otra forma, pero en todos los forecasts que hicimos, la realidad siempre ha sido mejor que lo La que previsión. estimamos en cuanto a la posible caída, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a pesar de que el impacto ha sido importante, insisto, menor de lo previsto. Bueno, no os ha pasado como al electricista de mi pueblo que dice que nunca ha tenido tanto trabajo, excepto las 2 semanas de encierro, nunca ha tenido tanto trabajo como hasta ahora, ¿no? Otra pregunta, estáis, como has dicho, esas tres líneas son las que tenéis, pero vosotros tenéis mucha tasación proveniente del residencial y dentro del residencial también del residencial de obra nueva, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo estáis viendo el comportamiento de los dos mundos una vez que ya parece que salimos de este periodo de encierro? ¿Cómo estáis viendo el comportamiento de las tasaciones y por ende entiendo, corrígeme, que es las transacciones, ¿no? Cuando hay una compra-venta, pues hay una operación de tasación. ¿Cómo estáis viendo el comportamiento? ¿Se está reactivando más uno que otro, el otro que el uno? Vamos a ver, lo que ha resistido mejor ha sido la obra nueva. O sea, realmente al final es cierto que ya porque traían previamente todo lo que es la parte de preventas con unos porcentajes muy elevados, ¿no? Durante el periodo de confinamiento, evidentemente las propias valoraciones para proyectos nuevos se han quedado un poquito paradas, ¿no? Pero lo que es el comportamiento en general de la obra nueva ha resistido mejor. Sí que es cierto que, como decías ahora, lo del electricista, ¿no? Bueno, nosotros sí que hemos notado que durante los meses de abril-mayo el descenso de actividad ha sido probablemente el más pronunciado y junio estamos apreciando un efecto que yo lo denomino el efecto champán, ¿no? No sé si es un descorche, también he dicho alguna vez la salida de Toriles, porque había un incremento brutal en la actividad, en todo tipo, ¿eh? Tengo una duda con eso, Pedro, que me gustaría aclarar, pero veo que estás como yo. No sé si realmente es que llevábamos acumulados 2 meses y es el descorche, o que nos hemos vuelto locos a comprar casas ahora, porque estamos viendo niveles el otro día hablábamos precisamente con José Carlos Sanz, me decía, en 2 años y pico de historia que llevo aquí, dice, nunca hemos tenido tantas ventas como este mes, ¿no? Y es eso, es el acumule, ¿cómo Sí, lo yo sinceramente creo que ha sido básicamente eso. O sea, la gente que realmente hoy en día es solvente y tiene la capacidad de seguir adelante una operación, pues va a seguir. Entonces, todo lo que se ha acumulado durante esos 2 meses y pico de sufrimiento, pues yo creo que son operaciones que se han lanzado de una forma rápida, ¿no? Por eso te digo el efecto este champán o descorche o salida de toriles o como lo podamos Pero ves llamar, un ¿no? julio más normal. Yo creo que sí. O sea, al final creo, ojalá me equivoque, sinceramente, pero yo creo que no tiene sentido porque, como tú decías, por ejemplo, en el tema de obra nueva, la mayoría de las promotoras han sacado récord. No parece normal, ¿no? No parece normal. Entonces, yo creo que sí que habrá una estabilización durante el mes de julio. Vienen luego meses complicados, como agosto y septiembre, son meses raros en la actividad inmobiliaria. Y veremos, porque yo creo que se va a ver un poquito más dónde se asienta realmente la actividad real en los últimos 3 meses del año, ¿no? Hasta que no lleguemos ahí, creo que todo van a ser bueno, pues estimaciones, previsiones, pero no tenemos ninguna base científica para decir nada. Yo, sinceramente, creo que este volumen de récord, bueno, pues es ese efecto que te digo, ¿no? Yo De creo que descorche, sí que estaba acumulado. Sí he de decirte, Pedro, porque lo primero que yo pienso es lo que tú dices, o sea, no me puedo creer, o sea, o no creo entender qué es lo que ha pasado para que suceda esto de repente, ¿no? Entonces, lo más fácil de pensar es, oye, esto es efecto descorche, ¿no? Pero solo de 2 meses. Es que hemos estado muy poquito encerrados, o sea, si me dices, no, es que llevamos 6 meses parados y claro, esto ha sido
pero tanto como para batir récords históricos en las promotoras, es la única duda que tengo de a qué se debe, ¿no? Y sobre todo No, en la yo creo que situación actual de incertidumbre. Yo creo que lo que es la propia actividad del sector, como te decía, bueno, pues ha resistido mucho mejor, pero ese ir haciendo récord tras récord creo que sí que ayuda un poco el efecto del empujón de estos 2 meses y pico, que han sido al final casi 3, donde la gente sí que ha parado cualquier tipo de actividad. Las propias que se han producido en esa época de confinamiento y las que venían previamente, porque muchas se llegaron a parar. Entonces yo creo que al final el sector, en este caso residencial, obra nueva, sí que tiene una fortaleza que va a hacer que siga durante los próximos meses y probablemente hasta final de año de los proyectos lanzados. Otra cosa ya son las propias dificultades que puede tener el sector de cara al lanzamiento de nuevos proyectos en el futuro, ¿no? Si las entidades siguen teniendo un nivel alto de preventas, etcétera, pues probablemente se dilaten más esa puesta en marcha de nuevos proyectos, ¿no? Pero los proyectos que están ahora mismo en marcha, yo los veo con realmente una fortaleza importante. Ha habido muy poquitas desventas, muy poquitas anulaciones, por todo lo que nosotros hemos estado hablando, porcentajes del 2-3%, que, bueno, pues, evidentemente Yo igual, anecdóticos y muy bueno, similares a son, otras épocas. claro, efectivamente, pequeñitos, y yo veo el sector fuerte. Otra cosa es la segunda mano. En la segunda mano, realmente, a pesar de que también hemos notado, como te decía, un efecto bueno, pues, de esta recuperación en el mes de junio, yo eso creo que sí que irá lentamente cayendo, porque ahí sí que aprecio más el posible miedo respecto a la inversión y a la gente ver un poco más a largo cómo pasa todo, pues estamos, yo creo que todavía en una burbuja, ¿no? Estamos en la burbuja de los ERTES. Estamos en una situación en la que sí, pero no, y habrá que ver realmente al final cómo queda el tema del desempleo, de la tasa de paro, que todos los pronósticos de los expertos en economía pues no pintan bien, ¿no? Entonces, en escenarios evidentemente complicados, pues una retracción de la demanda lo que dará al final, evidentemente, es una caída en precios, una caída en operaciones en los próximos meses hasta final de año, ¿no? Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Yo creo que ya te digo, son momentos de mucha incertidumbre, nada de lo que nos está pasando lo hemos vivido. Al final son situaciones que vienen derivadas de forma absolutamente exógena a lo que es el sector inmobiliario, y lo que sí que es cierto es que el sector en general está mucho más fuerte, y el sector financiero, que es un poco el adalid que ayuda a que el inmobiliario tire, pues también está mucho mejor en cuanto a solvencia y capacidad. Entonces, bueno, yo creo que serán momentos, desde luego, no fáciles, pero estamos en una posición de salida mucho más fuerte que en otras épocas pasadas, ¿no? Vale, hemos hablado de residencial, en obra nueva hemos visto este destape de descorche de champán, ¿no? En el que creemos que es por cúmulo de ventas. Paradas, la parte de segunda mano, por lo que dices, ha habido algo de incremento, pero no ha sido a los mismos porcentajes que de récord histórico. ¿Cómo ves otro tipo de activos? ¿Cómo ves el resto de los activos no residenciales? Y fundamentalmente pues, los que están tan en boga, ¿no? Los logísticos, los comerciales y los hoteleros, ¿no? Que son un poco los que estamos hablando todo el día de si van a ir a mejor o a peor. ¿Cómo los ves? ¿Les ha sucedido lo mismo? ¿Ha habido efecto de escorche o ha sido efecto parón? Cuéntanos. Ahí está mucho más equilibrado, y sí que es cierto que un poco la tendencia, pues que todo el mundo está hablando por razones obvias de que el logístico irá hacia arriba. O sea, al final yo creo que también un efecto propio del propio confinamiento, ¿no? Al final nos hemos dedicado todos a comprar por Amazon ante la imposibilidad de salir cuando tengas una necesidad. Sí que es cierto que todo irá volviendo a su cauce, pero yo creo que ahí el proceso va a ser mucho más largo, ¿no? Entonces, va a haber un impacto seguro en todo lo que es la parte de retail, segurísimo, o sea, creo que lo va a haber. No tanto en grandes cadenas o en los posibles centros comerciales, sino al final en ese comercio más pequeño, porque la gente va a tener dificultades, como te decía, en cuanto a foros, en cuanto a capacidad de ventas y en cuanto a mantenimiento de plantillas. Entonces, Brutales. sacar certes. Yo que me he desplazado a otro mundo, Pedro, te cuento un poco alguna anécdota. Yo ahora mismo, yo he comprado siempre online, ahora mucho más, pero siempre he comprado online. Pero es que me he desplazado a la zona sur de España en la que hace un calor terrible. Los establecimientos son muy pequeñitos y el aforo es una persona o dos personas. El resto hay colas, pero con un solazo a 40 grados que La digo, gente no. bueno, cuando llevas 10 minutos ya no puedes esperar más y te tienes que ir, no puedes esperar, ya tu única solución es comprar online. O el otro día me decían, no, llamas por teléfono, te prepara el pedido, le pagas por Bizum y llegas nada más a recogerlo, que para eso sí te atienden. Fíjate cómo ha cambiado algo, que simplemente el aforo hace
que aunque yo quiera ir, no pueda porque tengo que esperar. Ahora me imagino que con el calorazo que hace, pero en invierno con la lluvia. Es decir, en sitios que no hay aforo, es que la única que tienes es quedarte en la puerta esperando a que te abran a poder pasar, ¿no? El otro día estuve 35 minutos para mí y no me fui, estaba en el coche esperando con el aire acondicionado delante de la tienda. Digo, como se meta alguien, le arreo con el coche. 35 minutos para comprar una funda de un móvil para mi hija y dice, pero bueno, esto no es sensato, mañana la compro en otro lado, ¿no? Pero mi hija la quería ya en ese momento y me dijo, papi, vamos a esperarnos. Cosas como estas me imagino que afectarán a ese tipo de retail que estás diciendo, ¿no? Ese pequeño comercio que lo tiene más complejo. Eso es la dificultad que yo veo, Alberto. O sea, al final, ese tipo de negocio va a tener mucha dificultad de poder resistir. Y una vez que bajas la persiana, es prácticamente definitivo. Han aguantado, yo creo, de alguna forma el primer tirón del confinamiento, pero como tengan que volver a bajar la persiana, esos comercios no volverán a abrir. Y luego te decía el hotelero, que al final el propio sector como tal tiene más capacidad de resistencia, a pesar de que van a tener un impacto muy potente, pero ya no solo el hotelero. O sea, el hotelero sí que sufrirá, pero yo creo, insisto, que las grandes cadenas pues tendrán capacidad de resistencia. El problema es todo el mundo alrededor del turismo, ¿no? Todo lo que es la parte de la hostelería, esos negocios son los que a mí me preocupan, ¿no? Porque al final siempre hablamos del hotelero, pero es que hay muchísimo alrededor de ese turista que viene a Sí, alojarse. mil camas mueve muchísimo entorno. Pero muchísimo. O sea, en la propia, lo que es el negocio complementario al hotelero, al propio hotelero, pero luego toda la hostelería alrededor, ¿no? O sea, todo lo que es la parte del turismo, ¿no? Y eso sí que en las zonas de costa, en las zonas insulares, se va a notar, yo creo que bastante, ¿no? Porque mientras no se abra de forma clara el flujo de viajes, que parece que no es el momento, pues todo ese tipo de negocios, como te digo, les va a costar mucho, ¿no? Entonces ahí es donde se ven más dificultades en ese tipo de activos que al final pues son, lo que te digo, destinados a la hostelería, a comercio de turismo, etcétera. Bien. Desde el punto de vista de otro tipo de activos, tipo industrial, etcétera, entiendo que esto no debe afectar, ¿o sí? O sea, quiero decir, igual que ha habido activos que podríamos decir que pueden ir para arriba, como bien estás diciendo, hay unos que lo tienen más complicado, otros que lo tienen más fácil. eh, Entiendo que hay otros activos, fábricas, industrial, etcétera, no sé, dotacional, etcétera, que no debería haber afectado, o estáis viendo No, diferencias. no habrá diferencia. Evidentemente, cuando tú tienes una crisis a nivel nacional y mundial, pues siempre va a afectar en algo, ¿no? Cuando hablamos de industria, pues imagínate también situaciones que ha habido de cierre de fábricas de marcas internacionales. Pues evidentemente ahí tienes una afección, pero ya son afecciones puntuales, ¿no? Por decisiones estratégicas de determinadas compañías, ¿no? Y en cuanto a lo que es el modelo productivo, yo creo que no. De hecho, en España hemos visto que somos capaces de modificar nuestra producción industrial para destinarla, en este caso, a producir bienes destinados A la salud. al tema sanitario, ¿no? O sea, y han cambiado la producción de una forma rápida, ¿no? Yo creo que esto, la adaptación es mucho más rápida y en la parte industrial, insisto, si pasa algo será decisiones estratégicas de compañías que produzcan algún tipo de cierre y ahí hay zonas donde realmente pues el cierre es multitudinario, son muchos puestos de trabajo y eso sí que encadena, evidentemente, falta de consumo y falta luego pues, de inversión, en este caso, en vivienda, ¿no? Pero lo que es la propia industria como tal, yo no creo que sufra en demasía, más allá, insisto, de lo que es la propia crisis que nos va a afectar a todos, ¿no? Bien. Eh, como no podía ser menos, Pedro, estamos empezando a oír voces de temas de precios, de si a lo mejor es bueno esperar, de si no es bueno esperar. Eh, ya pasó, pasa cada vez que hay cualquier noticia, lo primero es pues la vivienda, ya mañana te la van a regalar y todavía hay quien piensa que puede pasar. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Entiendo que opinión personal, porque al ser algo tan crítico no debe ser una posición oficial de la tasadora, ¿no? De la sociedad. Bueno, al fin y al cabo sí, es personal, evidentemente, pero cualquier opinión que pueda tener yo viene derivada un poco de la información que De tu tenemos experiencia. en la casa y la experiencia, ¿no? Vamos a ver, como te decía al principio, es difícil porque realmente no nos hemos enfrentado a una crisis de esta naturaleza, ¿no? Sí que pensamos que la recuperación va a ser más rápida y al final, cuando la recuperación es más rápida, la presión en los precios no tiene que ser tan fuerte, ¿no? Pero, ¿qué vislumbro yo? Pues realmente que de la misma forma que estábamos ya previamente a entrar en el COVID, porque ojo, no hay que olvidar que el sector inmobiliario ya de forma previa al COVID ya empezaba a notar ciertos síntomas de enfriamiento. No nos tenemos que olvidar de eso porque no todo hay que achacarlo ahora mismo al COVID, ¿no? Ya venía ese crecimiento produciendo una desaceleración y entrando en esa famosa fase de estabilización que ha quedado absolutamente desestabilizada por el impacto de la COVID, ¿no? Realmente preveo
que sí que va a haber ajustes en precio. Preveo eso sí que va a ser de forma absolutamente asimétrica, no solo a nivel geográfico, sino a nivel de propios segmentos. O sea, veo muy diferente el comportamiento de la obra nueva, como te decía, a corto o medio plazo, que el de la segunda mano. La segunda mano se ajustará más, la obra nueva creo que no, y que va a resistir. Hablo en términos generales, o sea, no veo la necesidad ahora mismo de ajuste en precios de proyectos lanzados, pues porque, como te decía, el porcentaje de preventas es muy elevado y no parece que haya habido renuncias. Por lo tanto, la obra nueva aparentemente a nivel general, insisto, pues no tendrá ajustes o serán ajustes muy poco significativos, serán mayores en la segunda mano, pero la sensación es que no va a ser un ajuste muy importante. De la misma forma que el crecimiento estaba siendo muy moderado y estamos en tasas de crecimiento del 3, 4, 5% en el mejor de los casos, quitando algún momento puntual de alguna zona geográfica, y ya había desaceleración y ya estamos entrando en esos 3, 2, pues ahora mismo nuestras cifras, por ejemplo, en TINSA, el crecimiento interanual está en un 1,5%, o sea, realmente ha bajado otra vez, ha desacelerado, y lo que hemos visto es que desde marzo hasta junio el ajuste en precios ha sido muy, muy exiguo. Estamos hablando prácticamente de un 1% de media, con mayor impacto en las zonas de costa, en la costa mediterránea y en la parte de las islas, y es un poco la previsión a futuro. Con Sí mayor que es impacto, cierto, curiosamente, en activo turístico, ¿no? Por lo que estás hablando. claro, sí, en zonas donde realmente hay presión turística. O sea, date cuenta que hay mucha gente que tiene inversión extranjera en estas zonas, que evidentemente eso se ha parado completamente. O sea, el extranjero ha dejado de invertir. No te digo igual completamente, porque se siguen cerrando operaciones y se siguen, igual que en obra nueva, ¿no? Utilizando la tecnología hoy en día, pero ha bajado bastante esa inversión y bajará. Y mucho apartamento turístico se está reciclando en apartamento de alquiler tradicional, con lo cual también ayudará, aunque es muy poquito, a mitigar un poco lo que es la presión del alquiler. Por lo tanto, los precios, insisto, se irán ajustando un poquito, pero no vemos un ajuste muy radical. O sea, al final, evidentemente, habrá que ver un poco, como te decía, cuál es la previsión no, la realidad de las previsiones en cuanto al ajuste del PIB, al ajuste del empleo, y eso nos irá determinando un poquito. Evidentemente, los escenarios que manejan no son eh, fáciles y son ciertamente inquietantes, ¿no? Porque Y si te vas directamente a ver cifras... Dime. en el resto de activos no residenciales, ¿tenéis también alguna previsión o alguna estimación de O incremento? sea, ahí es más difícil, ¿no? Pero más difícil o no tanto a nivel de cálculo, porque al final lo que haces es un ajuste realmente en rentas, ¿no? O sea, sí que ha habido negociación de contratos y eso ha sido durante periodos relativamente cortos. Cuando tú lo metes al final en tu modelo, pues hay un periodo que es el más cercano y el que menos penaliza, que tiene un ajuste en rentas. Y cuando hablas de inmuebles en explotación económica, pues evidentemente si te pones a analizar un hotel, pues tendrás realmente una previsión que durante el próximo año esos ingresos serán menores, porque evidentemente hay una pérdida de turismo extranjero, que se va a mitigar en parte con el turismo nacional, cierto, pero no en su totalidad, ¿no? Sí, Por lo habrá tanto, al foros final, limitados y sí. claro, afectará y realmente a corto pues se producirá algún tipo de ajuste. Insisto, no vemos un ajuste demasiado para llevarse las manos a la cabeza, pero ajuste es evidentemente que lo va a haber, ¿no? Y seguirá produciendo, como te decía, más hacia final de año, porque realmente había gente que me preguntaba, pero ¿cómo puede ser que los precios no se estén ajustando en los meses de confinamiento? Porque no hay mercado, como te decía, ¿no? Por lo tanto, es que no hay realmente un ajuste en precios. Ahora hemos empezado a notar, como te decía, un inicio del ajuste y eso se irá manteniendo en los próximos meses mientras se vea un poquito la luz al final del túnel. Pero hasta que no tengamos la vacuna, hasta que no tengamos una situación de recuperación de la confianza en el consumo, pues será complicado y sí que esperamos ajustes, pero insisto, no demasiado profundos. Oye, Pedro, una última pregunta que quería hacerte. En este caso ya no tanto sobre precios o tasación, sino sobre el día a día de Tinsael. ¿Estáis notando cierta incomodidad, cierto rechazo a que una persona entre a mi casa, en este caso el valorador, el tasador, tiene que venir a mi casa, ¿no? A tasarla? Y ¿estáis notando algo de, oye, no lo podemos hacer por teléfono o no existe otra manera? ¿O los protocolos con mascarilla y desinfección están funcionando bien? Vamos a ver, nosotros evidentemente al técnico le hemos dado todas las instrucciones para que realmente sea inmaculada su presencia en una vivienda, o sea, en cuanto a protocolos de limpieza, uso de mascarillas, etcétera, intentar respetar las distancias dentro de la visita, pero es cierto que nos encontramos de todo, desde la gente que te facilita un poco el acceso, e incluso pues hay técnicos que me dicen, no, es que vas a una casa y es una maravilla, o es que abres la puerta y ya te dicen, mira, te dejo calzas para que no tal.
Bueno, pues hay gente que facilita, pero hay luego gente que tiene mucho miedo. Y sí que es cierto que ha habido algunas personas que han puesto muchas pegas para entrar en su domicilio. Hoy en día, si la finalidad es garantía hipotecaria, está el tema enfocado, pues, en la petición de un préstamo, es ineludible la entrada a hacer una Suena inspección bien. física. Por lo tanto, no se puede utilizar otro método, hay que entrar, hay que medir, hay que comprobar. Y sí que es cierto que en la mayoría de los casos estamos funcionando bien, pero el miedo es humano, Alberto, y hay gente bueno, pues que prefiere decir que, pues si tienes que entrar en mi casa, hablo con la entidad y paro de momento el préstamo. Bueno, pues Curioso. Sí, sí, no podemos hacer la es cosa. razonable una persona de riesgo, una persona, no sé, se me ocurren un montón de Sí. casos en los que al menos algo de reticencia o de incomodidad se llega a tener. Oye, pues Pero Pedro, vamos, no, te decía simplemente o sea, poquito, ¿eh? O sea, sí que hay algún efecto, pero en general se está pudiendo hacer el trabajo con cierta normalidad. oye Pedro, pues te reitero mi agradecimiento del principio de nuestra conversación por atendernos este rato, por tu sinceridad, tu transparencia y sobre todo por lo cómodo y agradable que es siempre hablar contigo.